Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Estamos entrevistando a nuestro amigo César Restrepo, que con su gracia y su claridad habitual nos está ayudando a entender lo que está pasando en Colombia en los últimos meses, el liderazgo del presidente Petro, en un contexto de una región obviamente siempre desafiante, convulsionada. Hacíamos recién un parámetro, una comparación con Chile. Y me pregunto si también la situación en Perú, ¿no? Es un escenario, bueno, para tener en cuenta. Por supuesto, son liderazgos distintos. Petro es un dirigente muy preparado y de características totalmente diferentes a la de Castillo, pero creo que la sensación de vacío de poder, la sensación de gobernabilidad, bueno, es un espejo en el cual nadie quiere mirarse, y este pragmatismo, el vínculo con las Fuerzas Armadas, también la relación con el sector privado, pero sobre todo el vínculo con el expresidente Uribe. Y ahí va mi pregunta, César. Llamó la atención de ambas partes, ¿no? Una vocación de diálogo, de mantener un vínculo. ¿Qué podés contarnos al respecto? ¿Sigue eso? ¿Fue algo ocasional? ¿Nos cuenta algo de una nueva etapa en la política colombiana con más interacción entre gobierno y oposición? ¿O es simplemente una cuestión vinculada a cierto entusiasmo postelectoral? Sergio, tenemos elecciones en octubre, las elecciones regionales. Claro. El calendario electoral casi que se superpuso. Entonces, en Colombia vamos a estar como durante 3 años en campaña política, lo cual es una tragedia. El presidente Petro y los grupos políticos de izquierda que conformaron su coalición construyeron parte de su ruta hacia el poder a partir de convertir a Uribe en el enemigo de la nación. Adicionalmente, el presidente Uribe tiene unos procesos jurídicos vigentes y digamos que en general el ambiente político y jurídico terminó poniendo al presidente Uribe a la defensiva. Claro. Y ese líder político es un líder político con mucha sapiencia y con mucha experiencia, es astuto, y creo que en la lectura de ese contexto, pues lo que comprendió es que la ruptura con el presidente Petro era seguir apuntándole una brecha en la que los resultados finales de esa brecha pueden ser bien complicados. Entonces creo que la apuesta tanto de Petro como de Uribe en ese diálogo es justamente a no dejar derivar por caminos no deseables una ruptura. Ahora, claramente, quienes acompañan al presidente Petro y su coalición, incluso aquellos otros líderes que no necesariamente están dentro de la coalición, pero que son contribuyentes, como las fuerzas que defienden el proceso de paz, podrían señalar que Uribe no está haciendo ningún favor porque Uribe está en posición de desventaja. La verdad es que el día es hoy, eso es al día de hoy, pero no sabemos en 6 meses. Y yo creo que esa ha sido una contribución del presidente Uribe a generar, y del presidente Petro, pues porque es que se necesitan dos para bailar ese tango, para generar algo de estabilidad, y porque adicionalmente el alejamiento del presidente Uribe y de algunos líderes, pues lo que terminaría, o la presión desmedida podría generándoles combustible al presidente Petro para radicalizarse y para radicalizar a sus huestes. Yo creo que ese es un ejercicio de equilibrio. Sin embargo, no, digamos, es muy difícil señalar que aquí hay una componenda o un ajedrez mucho más complejo. Es un tema de supervivencia y de tratar que se mantengan los mínimos canales de diálogo. César, ahí creo que una de las cosas que me parece que está pesando es, primero que todo, vos me corregirás, Petro siempre se lo menciona como ex guerrillero, M-19, ¿no? Pero cuando uno habla o habló con ex jefes militares del M-19, algunos muy destacados que han tenido grandes carreras políticas, ellos siempre lo colocan a Petro como un ideólogo, ¿no? No como un hombre de combate, digamos, como un pensador más que un hombre operativo. Y esos mismos ex M-19 decían, bueno, hay que tener cuidado, porque lo que hemos combatido
solemos ser más pragmáticos al llegar al momento de la paz y de la política. Entonces había mucha expectativa negativa sobre este Petro ideólogo. ¿Qué quedó de eso? No, si ustedes revisan bien el discurso, digamos, la forma como plantea su postura y su liderazgo el presidente Petro, tanto en Davos como en la CELAC, ahora que estuvo en Buenos Aires, pues lo que demuestra es esa característica de ideólogo y adicionalmente de promotor de una visión del mundo, de las cosas, de la sociedad, de las personas. Es un político, digamos, en esencia. Y pues en eso sabe cómo negocia. De hecho, cuando en su tránsito desde ser representante a la Cámara hasta ser presidente de la República, muchas veces apoyó cosas que la gente no entendía dentro de sus mismos movimientos políticos. Eran temporales, eran pasos que iba dando hacia su objetivo principal, que era llegar a la presidencia. Mientras que líderes políticos de la misma izquierda que nunca hicieron ese tipo de negociaciones o componendas, pues nunca avanzaron. Digamos, la llegada del presidente Petro al poder es porque logró leer de mejor manera la ruta por la cual su opción podía avanzar y neutralizar los temores de quienes no creían en que él podría ser una opción, digamos, beneficiosa para el progreso del país. César, me gustaría tener tu visión finalmente sobre la economía colombiana. ¿Cómo está el ministro Campo? ¿Hasta qué punto la desconfianza que en su momento surgía, sobre todo de los sectores más ortodoxos, dentro y fundamentalmente fuera de Colombia, sobre la política fiscal, la política monetaria? ¿Esas sospechas se convalidaron o había ciertos prejuicios respecto a estas características más heterodoxas de Ocampo, que fue ministro antes, pero bueno, su paso por la academia tal vez lo había alejado de la política pública y no había generado tanta confianza en analistas financieros? ¿Cómo está esa situación? Sergio, el ministro Campos sigue siendo el polo de confianza de los mercados y de lo que hay afuera del gobierno, y digamos de esa tendencia con el gobierno. Y la razón es que cada que surge un conflicto, uno escucha aquí como la gente dice, no, es que el ministro va a regular esa propuesta, la va a moderar, va a asegurarse que no nos lleve a un desastre. Entonces él sigue jugando ese rol. Digamos, en la conversación de la calle se dice que está cómodo en lo que está haciendo y pues en cierta forma mucha gente agradece que esté ahí porque es como un muro de contención para locuras. Sin embargo, durante los próximos 3 meses en Colombia, 4 meses van a pasar cosas muy interesantes. El gobierno ya decidió hacer una reforma a la salud, al sistema de salud, al sistema pensional y al sistema laboral. 3 cosas que tienen impactos muy grandes sobre la economía. El sistema pensional, porque podría una reforma salida de lógica, dinamitaría el mercado de capitales. El sistema de salud, porque una reforma sin lógica dejaría a los ciudadanos sin servicios. No hay que olvidar que el sistema de salud de Colombia tiene muy buenas calificaciones a nivel internacional. Sin embargo, su modelo, que es un modelo, digamos, comercial, para el gobierno que hoy en día lidera Colombia, eso es antiético. Entonces hay que pasarlo a uno estatizado, con las complicaciones que ustedes conocen. Y en el caso de la reforma laboral, pues es la visión normal de una tendencia de izquierda en la que el sistema laboral es rígido, con muchas cargas, pensando en quien tiene el empleo, pero no pensando en los que no tienen empleo. Y en ese sentido, en Colombia hay 52% de informalidad, de los que ustedes dicen están sin trabajo, pero, o en negro, pero dentro del 48% también hay un tipo de informalidad ahí como mediana. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que entonces una reforma que endurezca el mercado laboral, no que lo liberalice, lo que termina generando es que va a causar desempleo. Esas 3 cosas, sumado a que de la mano de la tasa de cambio, de la inflación. Colombia tuvo la mayor inflación, creo que en 3 décadas, si no me equivoco. O sea, los números que otros vimos a finales de año pasado son terribles, y lo que se está viviendo en inflación es grave, además por ese invierno tan grande que nos cruzó. Lo que va a terminar pasando es que hacia
el cuarto mes del año, quinto mes del año, pueda estarse viviendo en Colombia una tensión económica muy grande. Aumento del salario mínimo en 16%, inflación, todos estos asuntos van a impactar hacia marzo en los precios de los accesos, del acceso de las cosas a la gente. Y hacia el final, y hacia media de año, habremos sabido cómo son esas reformas y qué impactos van a tener, y eso puede estar desordenando el tablero de manera significativa. César, sin duda vamos a tener que dedicarle un programa a la economía colombiana, ¿no? Tal cual. César, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Ustedes no se vayan. Volvemos luego de esta pausa con más Poder y Dinero.